Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto recibirlos en esta audiencia número 14, en el marco del 192 periodo de sesiones. Una audiencia convocada para conversar sobre la impunidad y los obstáculos para la búsqueda de memoria, verdad y justicia en Guatemala. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Andrea Pochac, soy relatora para Guatemala, soy relatora de Memoria, Verdad y Justicia y estoy actuando como vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Me acompañan mis colegas, la comisionada Gloria Demis y el comisionado Carlos Bernal. Quiero saludar especialmente a las organizaciones solicitantes de esta audiencia y agradecerles por la solicitud de esta audiencia, y también saludar al ilustre Estado de Guatemala. Ya nos vimos esta mañana, veo que hay representantes de la COPADE, de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA y también del Ministerio Público. Esta audiencia tiene interpretación, todos verán el icono de la interpretación disponible, así que les pido que conversemos tranquilamente para que los intérpretes puedan hacer su trabajo. También es una audiencia que pretende ser inclusiva y por lo tanto solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan, y luego cada vez que tomen la palabra también volver a decir su nombre para que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Y a las personas que están siguiendo la audiencia por Zoom y por los canales de la Comisión Interamericana, les recordamos que disponen de subtítulos y que pueden elegir el tamaño de la visualización para facilitar su seguimiento. Esta audiencia, como venimos diciendo en todo el periodo de sesiones, tiene la particularidad de ser llevada adelante en un momento muy particular de la agenda de derechos humanos en la región y de la situación institucional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está enfrentando crecientes desafíos que amenazan la garantía y respeto de los derechos humanos, pero a pesar de los retrocesos y de las dificultades, la Comisión Interamericana sigue trabajando con firmeza y compromiso para avanzar en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Esta audiencia tiene una duración de 1 hora y media y se va a organizar de la siguiente manera. Va a tener 20 minutos primero la sociedad civil para hacer uso de la palabra, luego va a tener 20 minutos el Estado y luego tendrá un tiempo la Comisión Interamericana para hacer sus preguntas y sus reflexiones, y les volveremos a dar la palabra a la sociedad civil y al Estado en un tiempo similar. Entonces, sin más, vean por favor el cronómetro que les va a facilitar la administración del tiempo. Sin más introducción, le cedo la palabra a la sociedad civil. Honorable Comisión, representantes del Estado de Guatemala, mi nombre es Claudia Paz y Paz. Les saludo en representación de las organizaciones peticionarias. Esta comisión conoce ampliamente el impacto que continúa teniendo la corrupción y la impunidad en la institucionalidad democrática de Guatemala, por lo cual agradecemos la oportunidad para actualizar información sobre el acelerado retroceso en el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos del conflicto armado interno como consecuencia de la instrumentalización del sistema de justicia. Posterior a la visita in loco realizada por esta honorable comisión en octubre de 2024, se realizó el proceso de elección de magistraturas de Corte Suprema de Justicia y salas de apelación, el cual, a pesar de la exigencia de la ciudadanía y de los esfuerzos de monitoreo de la sociedad civil y de instancias internacionales, evidenció que el Estado de Derecho sigue profundamente debilitado. El panel de expertos independientes internacionales determinó que no se eligió conforme al mérito, la honorabilidad y la idoneidad. El proceso se rigió por negociaciones basadas en el beneficio de los sectores y actores tradicionalmente ligados a la elección de cortes, lo cual fue aún más patente en la fase de elección del Congreso de la República. Las salas de mayor riesgo que tienen bajo su responsabilidad casos de alto impacto, entre ellos los de justicia transicional,
siguen actuando para garantizar la impunidad y avalando la negligencia del Estado para garantizar la no repetición de los hechos ocurridos durante el conflicto armado, principalmente en el involucramiento de fuerzas de seguridad, como sucedió en el proceso conocido como la masacre de la Cumbre de Alaska. Como ejemplo de la continuidad de la cooptación de la nueva Sala Segunda de mayor riesgo, a pocos días de asumir, dentro del caso Creón Paz, se resolvió arbitrariamente anular todo lo actuado, incluidas las resoluciones judiciales que ordenaron la captura, prisión preventiva y apertura a juicio de los acusados, entre ellos el general Manuel Benedicto Lucas y otros altos mandos del ejército. Por su parte, la Sala Primera de mayor riesgo, en la misma lógica, en la etapa de conclusiones del debate oral y público del caso Genocidio Ixil en contra de Benedicto Lucas García, que llevaba más de 100 audiencias, resolvió con lugar una recusación evidentemente infundada en contra del Tribunal A de mayor riesgo, retrotrayendo todo el proceso hasta inicio del debate y enviándolo a otro tribunal. Así, las víctimas y testigos son una vez más victimizadas y burladas por la justicia. En este marco de cooptación del sistema de justicia es importante resaltar que la fiscal general, Consuelo Porras, continúa ejerciendo su mandato y tomando acciones que debilitan al Ministerio Público. La fiscal afirma haber resuelto un total de 3.820.472 casos. Sin embargo, de estos, únicamente 331.487 corresponden a salidas efectivas, salidas alternas, acusaciones o sentencias, lo que representa apenas un 8.6% de salidas positivas. Estos datos demuestran una denegación sistemática del derecho a la justicia de las víctimas y un incumplimiento del deber de debida diligencia en la investigación. No se cuenta con datos exactos de la situación de los casos de justicia transicional, pero es evidente que se ha acelerado la estrategia para garantizar la impunidad a los perpetradores, lo cual se evidencia en el rumbo que han tomado los casos de las 2 R's, Creón Paz, Molina Thyssen, los procesos de Genocidio Ixil, Diario Militar, Rancho Bejuco, Bamaque Velázquez y Luz Leticia Hernández, Agustín, entre otros. Cedo la palabra. Muy buenas tardes a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Jovita Tzul y me referiré a los patrones que evidencian cómo de forma sistemática se busca obstaculizar la verdad y la justicia. En primer término, se ha debilitado de forma intencionada la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, UCAI, de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. El 4 de noviembre de 2024 se destituyó al fiscal Eric de León, quien durante varios años fungió como coordinador de la UCAI. Semanas después, fueron trasladados al menos 11 fiscales de esta unidad. A inicios de diciembre, se destituyó al fiscal Tomás Ramírez López y a la fiscal Cándida Mercedes Morales Santos, quienes tenían a su cargo la investigación y litigio del caso por genocidio en contra del general Lucas García, en medio de la etapa de conclusiones del debate. Remover personas con experiencia y conocimiento profundo de la complejidad de estos casos solo puede tener como objetivo obstaculizar las investigaciones y los litigios. El debilitamiento no solo se evidencia con la destitución y traslado de fiscales, sino también con el nombramiento de personas no idóneas y reconocidas por sus compromisos con la impunidad y la corrupción. El nuevo fiscal de Derechos Humanos, Noé Nehemías Rivera Vázquez, fue incluido en la lista Angel como un actor corrupto y antidemocrático. Además, es públicamente conocida a través de los medios de comunicación su cercanía con la Fundación contra el Terrorismo, quienes aprovechan la injerencia indebida del fiscal para promover la criminalización en contra de fiscales anticorrupción y del conflicto armado interno. Otra de las nuevas fiscales de derechos humanos es Leonor Morales Sazo, quien también se encuentra incluida en la lista Angel. Estas acciones en la Fiscalía de Derechos Humanos reproducen el patrón de desmantelamiento que sufrió la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, lo que genera preocupación de que se profundice la criminalización en contra de las personas que han tenido participación en la justicia transicional, incluidos querellantes y sus equipos legales.
Otra estrategia para garantizar impunidad es el desmantelamiento de órganos jurisdiccionales de mayor riesgo, juzgados, tribunales y salas de apelaciones. Cuando se constituyeron estos órganos, se nombraron como jueces y magistrados titulares a personas con una amplia experiencia y conocimiento en estándares internacionales en derechos humanos. Sin embargo, por los avances en los juzgamientos de casos de justicia en transición y de corrupción, se les vio como una amenaza y muchos de ellos fueron perseguidos, criminalizados e incluso forzados a dejar sus cargos y al exilio. Tal es el caso del juez Miguel Ángel Gálvez y de la jueza Erika Ifán. A otros operadores de justicia simplemente se les dejó de asignar los casos de gran impacto o fueron trasladados a otros órganos jurisdiccionales, como es el caso de la jueza Sara Yok. Estos operadores de justicia fueron sustituidos por personas afines a los intereses militares, políticos y económicos, generando que los casos no avancen o que se dicten resoluciones ilegales. En el caso Diario Militar, posterior a la salida del juez Miguel Ángel Gálvez, se nombraron una serie de jueces que dictaron resoluciones de impunidad, con lo cual no ha habido ningún avance en el proceso. En virtud del debilitamiento de los órganos de justicia y del control interno, se emiten resoluciones arbitrarias, ilegales y regresivas que no tienen ningún control jurisdiccional efectivo. En el caso de la masacre de la Cumbre de Alaska, se dictó sentencia por el Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo B por un tipo penal que no existe, como lo es el homicidio culposo en grado de tentativa. Y justamente el día de hoy, una sala confirma esa resolución. Y en lugar de juzgarse por el delito de ejecución extrajudicial, conforme corresponde la ley. En el caso Cronpaz, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio dejó sin efecto todo lo actuado en el proceso, avalando una acción de amparo maliciosa y fuera de materia, dejando libre a varias personas sindicadas en detrimento del derecho de las víctimas. Además, la falta de independencia judicial permite el uso de estrategias de litigio malicioso por parte de la defensa de los sindicados y acusados. Resulta cada vez más frecuente el uso ilegal de la acción de amparo, de recusaciones, impugnaciones, solicitudes sin fundamento legal que tergiversan el contenido de las leyes y retrasos injustificados, no solo por abogados particulares de los militares, sino incluso por parte del Instituto de la Defensa Pública Penal. Como ejemplo, se puede mencionar la intromisión de entidades militares como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, ABELMIGUA, y personal del Ministerio de la Defensa Nacional en el Instituto de la Defensa Pública Penal. En el caso Genocidio Ixil, se evidenció que se han involucrado en el diseño y dirección de estrategias de defensa, a pesar de que la defensa pública debe actuar de forma independiente y no permitir su instrumentalización para intereses particulares. Cedo la palabra. Buenas tardes, honorable comisión y representantes del Estado. Mi nombre es Paulo Estrada y me referiré a la estrategia de persecución penal y amenazas en contra de víctimas, sobrevivientes, así como de las organizaciones que les acompañan y equipos legales que les representan. Se ha evidenciado el patrón de interposición de denuncias infundadas por entidades como ABEMIGUA, la Fundación contra el Terrorismo, personas particulares, personas mandatarias de militares y militares en retiro, no solo contra víctimas y organizaciones, sino también contra fiscales y jueces a cargo de las investigaciones y procesos judiciales. Esto con el fin de intimidarlos, limitarlos en su actuar investigativo e intentar influir en sus decisiones, o bien lograr que sean reemplazados por personas afines a sus intereses, lo cual violenta abiertamente la independencia judicial. Las denuncias buscan criminalizar por abuso de autoridad, asociación ilícita, obstrucción a la justicia e incumplimiento de deberes, entre otros. Es decir, que las personas operadoras de justicia continúan siendo criminalizadas por ejercer sus competencias en el sistema de justicia. Las víctimas directas y sobrevivientes también sufren revictimización al ser sujeto de denuncias infundadas, tal como sucede en el caso Molina Thyssen, donde la familia sufre criminalización por simulación de delito por parte de la Fiscalía. Desde el año 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que su criminalización debe cesar.
En materia de memoria, se evidencia una negación simbólica de las graves violaciones a los derechos humanos en detrimento de la dignidad de las víctimas. El Ministerio de la Defensa en varias ocasiones ha condecorado y honrado a militares que están siendo juzgados por graves violaciones a los derechos humanos, tal como lo hizo con los acusados en el caso Molina Teyssen, genocidio, Ixil Lucas y Creón Paz. Asimismo, por medio de sus redes sociales y medios de comunicación, se ha brindado apoyo a las familias de los militares que están siendo juzgados. Desde el inicio de la búsqueda de justicia, las instituciones militares se han negado a entregar información documental de sus archivos, documentos y manuales que puedan ser de utilidad para el esclarecimiento de los hechos. Aún la nueva administración no evidencia la contundente voluntad de actuar para dar acceso a dicha información. Preocupa que el actual gobierno negó en el 2024 el ingreso de la comunidad de Chicoyohuito a la base militar de Creón Paz en Cobán, Alta Verapaz, para conmemorar en su cerro sagrado los graves hechos que vivieron durante la época del conflicto armado interno. Las víctimas y sus equipos legales continúan sufriendo hostigamiento por parte de perpetradores y desprestigian su ejercicio de continuar exigiendo justicia. En el debate del juicio contra 3 paramilitares patrulleros de autodefensa civil por hechos de violencia sexual en contra de mujeres achí, varias de las víctimas fueron fotografiadas por personas afines a los acusados con el fin de intimidarlas, situación que fue advertida por los medios de comunicación. Cedo la palabra. Buenas tardes, honorable Comisión Interamericana y representantes del Estado de Guatemala. Para garantizar la no repetición de los hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 14 sentencias contra Guatemala que ordenan medidas de reparación y no repetición. Sin embargo, dado el contexto de impunidad, no se evidencian avances reales en el cumplimiento de las mismas, sino por el contrario, graves retrocesos. Por ejemplo, la resolución que anuló todo lo actuado en el caso Creón Paz, que tiene efectos sobre otros como Plan de Sánchez y Río Negro, los cuales a la fecha siguen en impunidad, a pesar de las resoluciones dictadas. Preocupa que el Estado siga sin definir mecanismos claros que aseguren el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales. Una cerca a la sociedad civil y ha realizado algunas acciones de reparación como actos de disculpas públicas o colocación de placas, lo que demuestra la buena voluntad para avanzar en los compromisos. Sin embargo, resulta indispensable concretar acciones de forma coordinada con la sociedad civil para la implementación de medidas de reparación y de no repetición, asimismo del plan de dignificación para las víctimas y de una política de memoria. Es lamentable que el gobierno mantenga la política de compensación económica para veteranos militares. Por su parte, otros órganos como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Defensoría de la Mujer Indígena no cuentan con mecanismos efectivos para la ejecución de las medidas de reparación, principalmente de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales internos. Preocupa que la Procuraduría General de la Nación haya presentado apelaciones especiales en contra de sentencias condenatorias a nivel nacional, como el caso Molina Teyssen y el caso Mujeres Achí. Esperamos que la posición de la PGN pronto se ajuste a su mandato legal. El archivo histórico de la Policía Nacional ha sido debilitado, lo que impacta en los procesos de documentación de las graves violaciones a derechos humanos y la identificación de las personas responsables. En la misma situación se encuentra el archivo del Programa Nacional de Resarcimiento, pues a la fecha no existe certeza de dónde se encuentra la documentación. La Procuraduría de los Derechos Humanos sigue sin cumplir su mandato de defensa y ha abandonado el histórico acompañamiento a las víctimas en los procesos. Se denota falta de compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas, pues las víctimas siguen teniendo la carga de impulsar las burocráticas diligencias en los procesos, por lo cual resulta indispensable contar con un plan integral de búsqueda. No debe olvidarse que en el Congreso aún existen iniciativas de ley de amnistía para crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a derechos humanos, a pesar de que la Corte Interamericana ha resuelto en varias ocasiones que deben cesar dichas medidas. Cedo la palabra para realizar nuestras peticiones. Muy buenas tardes, honorables comisionados. Mi nombre es Francisco Vivar y procedo a exponer nuestras peticiones. Primero, reiterar al Estado la urgencia de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas
por esta honorable comisión en el marco de su visita in loco, en particular, avanzar en la instauración de un Plan Nacional de Dignificación de Víctimas del Conflicto Armado Interno y reparación con participación de las víctimas, informar sobre las acciones concretas para la creación de una institución nacional dedicada a la búsqueda de personas víctimas de desapariciones forzadas, culminar la clasificación y digitalización de los archivos relacionados al conflicto armado interno en un plazo razonable por parte del Archivo de la Policía Nacional Civil, asegurando recursos humanos y financieros suficientes para este propósito. Que se concrete a la mayor brevedad la realización del examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público. Segundo, requerir al Estado que, por medio del Ministerio de la Defensa Nacional, permita el acceso a los archivos militares, así como a las instalaciones para la realización de diligencias de investigación para esclarecimiento de los hechos. Tercero, recordar al Estado que la Procuraduría General de la Nación debe cumplir con su rol de observar el deber de garantía apegado a las obligaciones internacionales de derechos humanos, particularmente en los procesos de justicia nacional derivados de sentencias internacionales, lo que le obliga a asumir una posición frontal contra la impunidad. Cuarto, requerir al Instituto de la Defensa Pública Penal que desarrolle una defensa técnica apegada al bloque de legalidad. Quinto, reiterar al Ministerio Público la urgencia de cesar de forma inmediata el hostigamiento y la criminalización contra operadores de justicia, representantes legales, organizaciones e incluso víctimas vinculadas a los casos de justicia transicional. Sexto, recordar a la Procuraduría de los Derechos Humanos su mandato como institución nacional de derechos humanos para que retome su compromiso con las víctimas. Séptimo, recordar al Estado que debe abstenerse de tomar represalias contra las personas involucradas en la presente audiencia. Reiteramos nuestro compromiso con la búsqueda de justicia, por lo que solicitamos de forma vehemente al Estado que defina mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional, así como de articulación con la sociedad civil que aseguren la concreción de sus compromisos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra al ilustre Estado de Guatemala. Muchas gracias. Señoras, señores comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones peticionarias y miembros de la delegación estatal. Me presento ante ustedes, soy Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz, directora ejecutiva de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. Agradezco a la CIDH por facilitar este espacio de diálogo para abordar desde una perspectiva constructiva los desafíos que enfrenta Guatemala en el fortalecimiento de la memoria, la verdad y la justicia. Como representante del organismo ejecutivo, me corresponde expresar la postura del Estado de Guatemala con respecto de los desafíos en justicia transicional y memoria, así como presentar los esfuerzos y compromisos asumidos por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karen Herrera. Y de los derechos humanos. Posteriormente, cederé la palabra al Ministerio Público para que presenten su postura frente a los argumentos planteados durante la audiencia. El Estado de Guatemala mantiene una deuda histórica con las víctimas civiles del conflicto armado interno, cuyos acuerdos de paz fueron firmados el 29 de diciembre de 1996. A pesar de las responsabilidades claramente establecidas en los informes de la Comisión para Esclarecimiento Histórico sobre las violaciones masivas de derechos humanos, la respuesta estatal ha sido, en muchos casos, si no la mayoría, elusiva y negacionista. Para entender el contexto actual, es necesario que recordemos que en el año 2020 se disolvió la institucionalidad de la paz, clave para el desarrollo de la justicia transicional,
la reparación de las víctimas y la protección de derechos humanos, incluyendo con ello a la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, la Secretaría de la Paz, la Comisión Presidencial de Diálogo y la Secretaría de Asuntos Agrarios. Estas instituciones desempeñaban un rol fundamental en el cumplimiento de los acuerdos de paz, la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la protección de los derechos humanos. Clave en la implementación de políticas de reconciliación nacional y en el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado interno, garantizando su derecho a la memoria, la verdad y la reparación. Frente a esto, el presidente Bernardo Arévalo, en su discurso de 6 de diciembre de 2023, comprometió a su gobierno electo a dignificar la memoria de las víctimas y a implementar un plan nacional de reparación. Este compromiso, al asumir la presidencia, y el 25 de febrero de 2024, momento en que se anuncia oficialmente el inicio del proceso para la formulación del Plan Nacional de Dignificación y Reparación. Este plan, diseñado bajo un enfoque integral, busca dar respuesta a las víctimas y a sus familias, con un énfasis en el diálogo constante entre el gobierno y las organizaciones. El proceso de formulación del plan cuenta con la participación activa de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos en un diálogo con las organizaciones de víctimas y actores sociales comprometidos con los derechos humanos en Guatemala. Además, en la COPADE, creemos en la memoria como un ejercicio de democracia. Sostenemos que la memoria es una de las transformación de su realidad y caminar así hacia un futuro de valores éticos, humanitarios, democráticos y de justicia para la construcción de la paz. Dentro de este marco, trabajamos en la formulación de una política de gobierno sobre memorias que busca garantizar el acceso a la verdad histórica y al pasado de nuestro país, tanto a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos como sociedad. Partimos de que es responsabilidad del Estado promover fácil y libre acceso a la información, a la comprensión de los procesos históricos de la nación, sean estos de violencia, luchas, conquistas de derechos u opresiones. Sostenemos la premisa de que no es posible hablar de sociedades democráticas sobre la base del olvido y el no reconocimiento. Para esto, es necesaria la creación de una institucionalidad que dé a conocer a la ciudadanía y a los pueblos sobre el pasado como herramienta para afrontar las amenazas a la democracia, la paz y la justicia. Las acciones alrededor de la política de memoria democrática son espacios desde las instituciones del Estado para que las personas y colectivos puedan hacer y dar a conocer su historia y memoria, siempre desde la democracia, la verdad y el respeto a las personas y a la diversidad. Estas acciones demuestran el compromiso del Estado para superar los obstáculos de impunidad, garantizar el derecho a la verdad y la justicia y promover una reconciliación nacional inclusiva y duradera. El Estado de Guatemala reitera su compromiso con la justicia transicional, la lucha contra la impunidad y la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.
Agradecemos nuevamente a la CIDH y a las organizaciones peticionarias por este espacio de diálogo y ratificamos nuestra disposición a colaborar con la búsqueda de soluciones efectivas para superar los desafíos que nos plantea la justicia transicional. Con esto concluyo mi intervención y cedo la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Estordo Ávila, secretario contra la corrupción del Ministerio Público. En cuanto al tema de la audiencia que se está celebrando el día de hoy, quiero hacer mención a que pues hay algunos aspectos que como Ministerio Público no voy a poder responder, como por ejemplo el tema de las cortes, el cambio de cortes, porque no es competencia del Ministerio Público. Eso es un tema que pues, debe haber sido defendido por la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Postulación, el Congreso de la República. También otros aspectos relacionados a que pues, esto no estaba dentro de la comunicación que nos fue trasladada por parte de COPADE en el escrito del 3 de diciembre de 2024 presentado por los peticionarios. En relación a los argumentos que fueron aludidos en cuanto a la mora fiscal, a la desestimación de denuncias, quiero hacer mención que la doctora María Consuelo Porras, cuando recibe el Ministerio Público en el año 2018, recibió una mora fiscal de 2 anteriores administraciones de más de 1,5 millones de denuncias que no fueron trabajadas. Simplemente se quedaron estancadas sin dar respuesta a la ciudadanía. Dentro de los esfuerzos que se lograron realizar fue depurar todas esas audiencias y liberar a los fiscales para que pudieran atender con mayor prontitud las denuncias. No se puede investigar hechos de 20 años. Es casi imposible dar una respuesta 20 años después. Actualmente el Ministerio Público cuenta con un sistema de gestión de denuncias para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro y que esta administración deje otra vez 1,500,000 denuncias en impunidad y sin dar respuesta a la sociedad guatemalteca. También quiero enfatizar el tema relacionado a la presentación de denuncias. No podemos limitarle a la sociedad guatemalteca, a las diferentes instituciones, la presentación de denuncias. Al momento de que se presentan las denuncias, estas son examinadas, son analizadas y se les da una respuesta. Obviamente no todas las denuncias van a resultar en una sentencia condenatoria. Muchas pueden ser desestimadas, muchas pueden ser archivadas y otras tramitadas y otras lograrse una sentencia condenatoria o incluso absolutoria. Eso ya no depende tanto del Ministerio Público, sino de los fallos que dan los jueces. En este sentido, no se puede reprimir o no se puede limitar el derecho a las personas, a las diferentes organizaciones no gubernamentales que presentan denuncias, de limitarles esos derechos. Simplemente se tiene que actuar con objetividad y bajo el escrutinio de los tribunales de justicia es que se logra establecer si estas denuncias son procedentes o no. El Ministerio Público tiene la obligación de investigarlas y de dar la respuesta. Y en caso los denunciantes no se encuentren de acuerdo, pueden acudir ante los tribunales de justicia y utilizar todos los recursos que tienen a la mano para venir y revertir alguna decisión que no les sea favorable. Este es un derecho que tienen todas las partes procesales acá en Guatemala. También quiero referirme al caso del examen independiente del Ministerio Público. Realmente ese examen, ese escrutinio, esa rendición de cuentas se da todos los días en Guatemala por medio de los tribunales de justicia. Toda acción, toda solicitud que presenta el Ministerio Público es examinada a la luz de un juez contralor de garantías y es quien resuelve.
y al no estar de acuerdo las partes con la resolución, tanto las personas sindicadas como los querellantes adhesivos, como el propio Ministerio Público, pueden utilizar una vía recursiva para lograr desvirtuar la resolución con la que no estén de acuerdo. También quiero señalar que esta rendición de cuentas también se hace por parte de la Contraloría General de Cuentas, quien fiscaliza los fondos utilizados por parte del Ministerio Público, y de igual manera tenemos un mecanismo interno que puede ser utilizado para sancionar desde el fiscal general hasta el agente de seguridad que cuida las puertas del Ministerio Público, ya que contamos con una supervisión general, contamos con junta de disciplina, contamos con una fiscalía especializada en asuntos internos, que son los que dan ese andamiaje para que exista una rendición de cuentas, una fiscalización, y en dado caso algún funcionario del Ministerio Público cometa alguna acción contraria, pueda ser sancionado con respecto a su actuar. Ahora quiero darle la palabra al fiscal Noemías Rivera Vázquez y quiero hacer una pequeña acotación antes de cederle la palabra. Me llama mucho la atención de que se le mencione o se haga ver el tema de la lista Angel. Creo que estamos ante un foro que se dedica a la protección de los derechos humanos. En esta lista Angel, a ninguna persona que apareció en este listado se le dio la oportunidad de defenderse. Se le presentaron las pruebas que tenían en su contra para determinar que era un actor antidemocrático. No se le dio ni siquiera ninguna audiencia ni ninguna oportunidad de defender su nombre. Se violentó totalmente un derecho de defensa y, pues como lo mencioné, ¿cómo puede ser utilizado esto ante un foro donde estamos hablando de tema de defensa de derechos humanos? Ya con esto quiero cederle la palabra al fiscal para que él pueda establecer y poner en claro los puntos con respecto a ese supuesto debilitamiento de las fiscalías. Como mencioné, los traslados se hacen para el fortalecimiento de las fiscalías y no porque una persona tenga 20 años en el puesto quiere decir que sea eficiente. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Y creo que una queja que hay acá en el ambiente de este foro es que no han avanzado los procesos de derechos humanos en cuanto al conflicto armado interno. Entonces es algo contradictorio estos comentarios, pero ahora le dejo la palabra al señor fiscal. Muy buenas tardes, Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Noemías Rivera Vázquez, fiscal de Derechos Humanos, abogado constitucionalista guatemalteco, maestro en Derecho Constitucional. Quiero comentarles algo muy importante a todos ustedes, tomando en consideración que el Ministerio Público, en efecto, ha impulsado desde el año 18 política de persecución penal de derechos humanos, que es precisamente una herramienta metodológica con 11 directrices a través del cual la Fiscalía de Derechos Humanos ejes dentro de los cuales logra alcanzar la verdadera justicia de transición. Esto es precisamente un seguimiento a las propias instrucciones que se dictaron en administraciones anteriores relacionadas con justicia de transición, pero sobre todas las cosas es una verdadera herramienta para poder acceder a la memoria, a la verdad, justicia. Toda vez que sobre la base de esta política se han emprendido sendas investigaciones derivados de procesos instados en las distintas entidades y tanto bufetes que promueven intereses difusos como por las propias víctimas en el marco de las investigaciones a las violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno. Es importante establecer que los obstáculos estructurales a los que se hacen alusión en las quejas presentadas por la sociedad civil son inexistentes, es decir, no existen indicadores objetivos que los puedan acreditar. Prueba de ello es el planteamiento que se hace dentro de esta propia audiencia, en donde se señala que no se tiene datos exactos sobre los procesos de justicia transicional. Es decir, no existe un indicador objetivo para poder indicar verdaderamente ese retroceso o ese avance dentro de las investigaciones. Quisiera referirme en
síntesis a los casos tales como Molina Thyssen, en donde han existido sentencias condenatorias, en donde se encuentra en fase de impugnaciones y el aparato de justicia está haciendo su trabajo en la revisión de los recursos que se han presentado, que no se pueden alegar como infundados o dilatorios porque son parte del marco del derecho de defensa y debido proceso reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso del diario militar también, dicho proceso se encuentra en etapa de investigación. Y es importante señalar que inclusive muchas de estas personas han muerto dentro de la secuela del proceso y algunos otros han sido declarados inimputables por enfermedad mental. Y en cuanto al tema de las medidas sustitutivas, es importante señalar que han sido objeto del control de constitucionalidad de la legislación interna como del propio control de convencionalidad. En el tema del caso Creonpaz, en síntesis, el derecho de defensa y debido proceso determinó que en determinado momento no se contó con la autorización de conformidad con la ley de competencia de mayor riesgo para entrar a conocer este proceso, motivo por el cual se ejerció el control de constitucionalidad para poder declarar la nulidad de lo actuado y para poder sanear dentro del marco del derecho de defensa de debido proceso. Pero también es más importante señalar que en procesos como, por ejemplo, el tema de genocidio y Shil, donde se presenta una recusación, el propio Ministerio Público hizo valer no solo los recursos pertinentes, sino inclusive presentó las respectivas acciones constitucionales de amparo. No ha existido ninguna connivencia ni consentimiento en cuanto a violación de derechos o garantías constitucionales, sino que se ha observado para cada uno de los sujetos procesales el respeto de las diferentes reglas del debido proceso. Hasta la presente fecha existe la unidad Agencia Especial de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno con sus respectivos agentes fiscales y auxiliares fiscales, y más allá de un debilitamiento existe una verdadera estrategia para resolver los procesos a través de una articulación interinstitucional y a través de una verdadera visión de Estado, tal y como lo plantea en esta audiencia los distinguidos representantes de la COPADE y el Estado de Guatemala. En ese sentido, finalizo mi intervención diciendo que actualmente existe una verdadera interrelación con el personal del Archivo Histórico de la Policía Nacional Civil, así como también del propio Programa Nacional de Resarcimiento, quien tiene un archivo debidamente establecido y con quien tenemos una coordinación adecuada para poder robustecer y fortalecer los casos del conflicto armado interno. Es importante concluir que, en efecto, si bien se hace una alusión en cuanto al nombramiento o no de una persona idónea, ese es un parámetro y criterio subjetivo que no puede ser analizado a la luz de la subjetividad de ninguna persona, sino que se tiene que hacer dentro del marco constitucional, tal y como lo estableció inclusive la propia Alena Douhan, relator especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de la OACNUDH, relacionado al impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el acceso efectivo a la justicia, en el debido proceso, garantía un juicio justo y otras áreas relevantes. El 22 de diciembre del año 2023, mi persona fue incluido unilateralmente en una lista internacional y el día 27 de diciembre del año 2023 esa lista quedó sin efectos jurídicos. Actualmente, si usted, señores de la sociedad civil, realizan su búsqueda en el Departamento de Estado, van a encontrar que no tengo ninguna sanción o limitación de ninguna naturaleza, y la imposición que pueda realizar un Estado de manera unilateral no es una cuestión que puede influir en mi independencia, objetividad y en el conocimiento de las investigaciones que actualmente me encuentro realizando. Es cuanto, honorable comisión. Muchas gracias al fiscal y muchas gracias al Estado. Entiendo que está presente también el Instituto de la Defensa Pública, no sé si está previsto que intervengan, pero en todo caso les pediría que sea en el próximo bloque del Estado porque se ha acabado el tiempo. Voy a pasarle la palabra a mis colegas de la comisión para hacer algunas preguntas o algunas reflexiones, y en primer lugar le paso la palabra a la comisionada Gloria Denis. Comisionada Denis. Okay, thank you very much. Yes, great. Good afternoon. I
first of all want to thank all parties present, those from the state as well as those of civil society. This is the second hearing today that we have in the context of Guatemala. And actually, I am quite interested in an issue that we maybe have already had today on our agenda, but it is an issue that is quite pertinent, I think. It has to do with the visit that the Commission took not too long ago, last year, to Guatemala. And I think this question is very important since I did not recall hearing any specific answer to it. And I would like to ask again, what is the planning with regard to the implementation of the recommendations that the Commission did in its resolution did regarding human rights? And I basically want to hear where are we going? Are there specific challenges? What are the specific challenges? How do we move forward? Thank you. That is what I would like to know. Muchas gracias, comisionada. Le paso la palabra al comisionado Bernal. Muchas gracias, presidente, por darme la oportunidad de hablar. Yo quisiera dar las gracias a las personas de las organizaciones de la sociedad civil y a la delegación del Estado, de las diferentes agencias del Estado que han participado en esta audiencia. Yo tengo simplemente una pregunta sobre la cual quisiera pedir ampliación sobre todas las personas de la sociedad civil, y es que había muchas esperanzas puestas en este proceso de elección de jueces de las Cortes Supremas, y me llama la atención que haya salido mal. Es decir, por lo menos lo que he escuchado de las personas de la sociedad civil, ¿por qué salió mal? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Es incidencia del gobierno? ¿Es incidencia de las mayorías parlamentarias del gobierno? ¿De estamentos de la rama judicial? Entonces, pues, esa sería mi petición de ampliación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado. Le voy a preguntar a la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, si tiene preguntas. Estás muteada. Ok, ya, perdón. Primero, muchas gracias, señora vicepresidenta. Primero, un saludo a la delegación de la Organización de la Sociedad Civil y agradecimiento por toda la información que nos ha suministrado, y también un saludo a la ilustre delegación del Estado. Y yo quería primero dar como un punto de información, porque se ha hablado del informe de país sobre la visita in loco que se realizó en julio del año pasado a Guatemala, indicar que se viene haciendo toda una sistematización de la copiosa información que se recibió en el terreno. También se hizo un cuestionario al Estado solicitando información adicional en base al artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado ya suministró información proveniente del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Ministerio Público, y solicitó también una prórroga que en este momento está cursando para poder completar todo ese acervo informativo. Así que lo que la comisión espera, y desde el equipo técnico de Secretaría Ejecutiva, es completar la redacción del informe para que la comisión pueda aprobarlo antes del año de la elaboración de la realización de la visita. Entonces, agradecer también por esa información suministrada. Y hay como dos preguntas, comisionada vicepresidenta, si usted me permite. Uno que tiene que ver, yo entiendo que desde el Ministerio Público nos ha dado, y agradecer mucho al secretario general,
una respuesta sobre los mecanismos que existen de control interno para las acciones de fiscales y empleados y empleadas de la institución. Pero cuando lo que se ha pedido es más una observación sobre el trabajo integral de la institución, más allá de ese poder disciplinario individual, ¿cuál sería ese mecanismo y si existiría la voluntad de someter a un análisis independiente, ¿no? De un mecanismo independiente que pueda dar una observación, un diagnóstico y también formular recomendaciones que le puedan servir al mismo Ministerio Público. Y segundo sería sobre una de las líneas de trabajo importantes que tiene la Comisión en su mandato, es la cooperación técnica, la agenda positiva, el desarrollo de capacidades. Entonces, ver cuáles son las medidas que se ha adoptado, tal vez desde la COPADE, para promover el desarrollo de capacidades de personas operadoras de justicia y si es que desde la comisión y deponiendo obviamente de los recursos se puede dar un apoyo en ese sentido. Eso sería de mi parte, señora vicepresidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me toca un trabajo difícil porque soy relatora para Guatemala, pero soy también relatora para Memoria, Verdad y Justicia, y es una audiencia que toca... yo quisiera hacer una especie de moción de orden. Tuvimos una audiencia hoy a la mañana y donde conversamos sobre algunos aspectos institucionales de la administración de justicia en Guatemala. Por supuesto está todo vinculado, ¿no? Y fundamentalmente las críticas, los cuestionamientos que existen sobre el Ministerio Público son transversales también a la agenda de Memoria, Verdad y Justicia. Pero quisiera ver si nos podemos enfocar, por lo menos mis preguntas van a buscar enfocarnos en aspectos vinculados con el proceso de justicia por los crímenes del conflicto armado. A ver si podemos ver qué es lo que está pasando y de qué manera desde la Comisión Interamericana podemos ayudar. Por supuesto, coincidimos en que el problema no es solamente un problema del Ministerio Público. Acá hay tribunales que han dictado resoluciones muy cuestionadas por la sociedad civil, muy cuestionadas por los familiares, muy cuestionadas por las víctimas. Estamos hablando de hechos que tienen más de 40 años y que no pueden seguir esperando y que siguen en su gran mayoría en un letargo de impunidad inadmisible. Es también un aspecto que involucra definitivamente al Ministerio Público porque son los fiscales quienes tienen que emprender este trabajo de justicia con protagonismo. Esto no es una tarea que recae en las víctimas y en las organizaciones, es una función del Estado fundamental y por eso es un rol fundamental del Ministerio Público impulsar con ahínco, con protagonismo, con mucha actividad procesal estas causas. Entonces es una responsabilidad que atañe al Ministerio Público, al Poder Judicial, por supuesto también al Poder Ejecutivo en materia de poner a disposición los recursos para que la tarea de justicia se pueda hacer. Hace también a la defensa pública, y por eso a mí también me va a gustar escucharlos, porque hay cuestionamientos al desempeño de la defensa pública, y esto lo vemos en muchos países, donde bajo el argumento de la defensa de garantías se obstruye el proceso judicial. Los estándares internacionales de ninguna manera pretenden que se violen garantías a los imputados. Los imputados tienen que tener plenas garantías de defensa, de acceso a un juicio rápido. Pero lo que vemos muchas veces es que las instituciones del Estado quedan instrumentalizadas para garantizar impunidad. No pretendemos que estos casos violen garantías de ninguna manera, pero sí que tengan la prioridad en la agenda de los órganos de administración de justicia que corresponde, porque estamos hablando de hechos de graves violaciones de derechos humanos, en el caso de Guatemala, genocidio, que además ocurrieron hace 40 años. Entonces sí tienen que tener protagonismo. Cuando habla el Ministerio Público de las cifras y de las miles y miles de denuncias que están sin tratamiento, yo me pregunto dónde está el protagonismo puesto en estos casos que están esperando justicia hace tantos años. Entonces, mi pregunta tiene que ver, por un lado, hacia el Ministerio Público,
esta Fiscalía de Derechos Humanos, estos cuestionamientos que escuchamos sobre la Fiscalía de Derechos Humanos, digo, más allá de la persona a cargo o de la incorporación de esta persona en una lista, no es la postura de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana no cercena la libertad de expresión. Si las organizaciones de la sociedad civil entendieron importante mencionar la incorporación de determinadas personas en una lista, la Comisión tiene que escucharlos, pero no es una postura que tome la Comisión Interamericana ni fundamento para ninguna decisión. Pero sí me interesa conocer cuál es el tipo de acercamiento que tiene el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, la confianza, las redes, las relaciones de confianza que ha tejido el nuevo titular de la Fiscalía de Derechos Humanos con las organizaciones, con las víctimas, porque es un trabajo fundamental trabajar del lado de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos en esta tarea. Entonces, de escucha, de empatía, de acercamiento que tiene la Fiscalía de Derechos Humanos con las víctimas. En segundo lugar, se ha hablado aquí de desmantelamiento de la Fiscalía, ¿no? De que han modificado la conformación, que se han trasladado a fiscales y por supuesto, si los fiscales no son probos, hay que modificarlos y hay que dar resultados, pero me interesa saber cuáles son los diagnósticos que se han realizado para estos traslados, que motivaron esos traslados, porque la crítica que está dando vueltas es que esos traslados implicaron un desmantelamiento de personas que estaban capacitadas en estos casos y que ahora ya no lo están. Y luego saber qué rol está tomando también el Ministerio Público en relación con estos cuestionamientos que hay sobre la conformación de los tribunales. Quiero saber si existe, digamos, más allá de la postura del fiscal por fiscal, si el Ministerio Público ha tomado institucionalmente alguna postura, hay alguna resolución, hay alguna instrucción general que le indique al Ministerio Público tomar alguna postura en relación con el cambio abrupto de tribunales, ¿no? Que deja a estas causas en impunidad. También saber si el Poder Ejecutivo toma alguna decisión al respecto, si tiene una forma de participar en estas causas, de darle un impulso a estas causas que acompañe a las víctimas y no las deje solas después de tanto tiempo. Y finalmente, sobre los datos de justicia transicional, las organizaciones decían que no tenían datos y entonces, por supuesto, nosotros hemos incorporado este tema dentro de nuestro informe de país, pero si el Ministerio Público quiere proporcionarnos qué hacen al conflicto armado, la cantidad de imputados, la cantidad de condenados, digamos, son ustedes, tal vez ustedes y el Poder Judicial, pero posiblemente el Ministerio Público tenga estos datos procesados, sistematizados y con mucho gusto los recibiremos. Tenemos unos minutos para hacer las devoluciones y las respuestas y, por supuesto, lo que no se llegue a responder quedamos a disposición para recibirlo por escrito. Le voy a pasar 12 minutos la palabra a la sociedad civil y luego 12 minutos al Estado. Muchas gracias, Honorable Comisión Interamericana. Yo me voy a referir específicamente a la intervención de la COPADE. Esta intervención la hemos escuchado de manera detenida y nos alegra mucho saber de los compromisos que este gobierno está asumiendo en relación a memoria y justicia de transición. Sin embargo, sí queremos establecer pues, 3 asuntos importantes en relación al cumplimiento de las sentencias emitidas tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también sentencias emitidas en el órgano a nivel interno relacionados con estos casos del conflicto armado interno. Y tiene que ver, en primer lugar, con el tema de procedimientos para el cumplimiento de estas medidas de reparación, de estas sentencias, en virtud de que falta una coordinación interinstitucional para poder dotar de recursos a las diferentes instituciones que tienen obligación y mandato de cumplir con estas medidas de reparación. Por ejemplo, el Ministerio de Educación con reformas del Currículo Nacional base para poder incorporar temas de memoria histórica vinculadas con los procesos que se han juzgado. El Ministerio de Educación no tiene este presupuesto y también la carga que se le impone a las víctimas para que puedan iniciar
trámites administrativos como cualquier otra persona cuando estamos hablando que es el cumplimiento de sentencias en donde ya se ha declarado la violación a derechos humanos. Por ejemplo, cuando se ha establecido que hay necesidad de que se le otorguen becas a hijos, hijas, nietos y nietas de las víctimas tienen que contribuir para poder documentar, por ejemplo, si están inscritos en un determinado nivel educativo, poder acreditar que son familiares de las personas víctimas, cargándoles entonces con situaciones económicas para poder obtener la documentación e iniciar procedimientos. Entonces, es muy importante que la COPADE de manera urgente pueda revisar esos mecanismos, estos procedimientos internos, pero también la formación en derechos humanos del personal dentro de las diferentes instituciones para que sepan que están dentro del cumplimiento de sentencias, como repito, que ya han declarado que hay violaciones a derechos humanos. Además de que pues desde el gobierno se puede impulsar el tema de dotar de recursos a las diferentes instituciones que tienen este mandato de cumplimiento de las medidas de reparación, porque sin estos recursos pues no se pueden cumplir. Y importante también es que las medidas establecidas por la representante de la COPADE en relación a la adopción de políticas, que éstas se adopten en el menor tiempo posible, siempre con participación de las víctimas, porque pues ya se ha cumplido un año desde que se discutió la aprobación del Plan Nacional y esto no se ha materializado únicamente. Asimismo, yo quisiera referirme a algunas afirmaciones realizadas por la representación del Ministerio Público. Por años, las víctimas han realizado acciones de búsqueda de justicia, encontrando en el Ministerio Público en su momento apoyo para la misma. Sin embargo, justamente como lo planteaba la comisionada Andrea Pochak, evidenciamos que hay una falta de confianza en las víctimas y usuarios de este tipo de casos, ¿verdad? Sobrevivientes, testigos, testigas, con el ente investigador. ¿Por qué me refiero a esta falta de confianza con hechos concretos? No puede ser el mismo ente investigador quien tiene a su cargo dar prosecución a estas graves violaciones a derechos humanos, quien en otro ámbito criminalice a las propias víctimas por la búsqueda de esa justicia. Y ahí sacamos nuevamente a colación el proceso de criminalización de la familia molinatense. O, por otro lado, que este mismo ente investigador investigue, criminalice a fiscales que únicamente no han hecho más que cumplir justamente con estas directrices de las que ha hecho mención el Ministerio Público, que fueron aprobadas en administraciones anteriores, cuando se dio esa apertura real a la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Entonces, esa falta de confianza es evidente solamente poniendo estos dos ejemplos. Entonces, estos obstáculos estructurales de los que hablamos en la búsqueda de memoria, verdad y justicia sí existen. Negarlos sería nuevamente estar del lado de esta política negacionista, tanto de los hechos que sucedieron y de estos obstáculos como tal. Efectivamente, estos hechos, ¿verdad?, tienen muchísimo tiempo de haber sucedido, más de 40 años, y por eso como representantes de sociedad civil, nos llama la atención que el Ministerio Público indique que es imposible o que no se pueden investigar hechos que pasaron hace más de 20 años. Y aquí estamos hablando de hechos que tienen más de 40 años. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta respuesta? ¿Que estos hechos van a quedar en impunidad entonces? Entonces, evidentemente, sí se dan estos obstáculos. Básicamente, la búsqueda de justicia en estos casos se ha dado por parte de las víctimas. Y ahora que existe una total falta de confianza hacia el Ministerio Público por los hechos que he evidenciado, pues estos aumentan aún más. Paulo. Buenas tardes. Voy a referirme también a unos extremos que fueron señalados por el Ministerio Público.
Justo lo que decía mi antecesora, la licenciada Jovita Tzul, pues es irónico decir que eran casos o denuncias de más de 15 años de antigüedad. Yo llevo buscando a mi papá 41 años y logramos llegar pues a un sistema de justicia que cuando empezó a caminar, pues nos empezaron a negar la justicia. ¿Por qué? Por decir nuestra verdad. O sea, mi interés difuso es buscar a mi papá y a mi tío. Ese es el interés que yo puedo tener como víctima. Y así fue como pasó con la familia Molina Teyssen. Es bastante complicada esta parte. Es bastante complicada también escuchar al Ministerio Público diciendo de que hay un parámetro de recepción de denuncias. A nosotros, los que buscamos personas desaparecidas, cada vez casi que nos exigen de que el testigo que diga en dónde están las personas desaparecidas haya salido de una fosa común. Eso es intratable. O sea, ¿qué tipo de investigación de derechos humanos hacen? O sea, si sabemos que la desaparición forzada fue un sistema de cosas, resulta que no podemos poner denuncias porque son desestimadas. Claro, porque como no llevamos el testigo que señale quién fue, o sea, ese es el trabajo del Ministerio Público. O sea, investigar. Y si no tienen las capacidades o no saben sobre cómo investigar casos de derechos humanos, pues como bien dijo mi antecesora, pues, o sea, nosotros llevamos 40 años buscando. Qué buenas acciones destituyen al fiscal que lleva el caso. O sea, ¿qué podemos pensar? O sea, ¿qué confianza podemos tener? Me recuerda al Ministerio Público de los 80. Y aparte, cuando vemos a fiscales que participan en procesos de elecciones, que van a tener injerencia en la toma o en la selección de magistrados y de jueces a futuro, y eso nos preocupa muchísimo y confianza no nos da para nada. Le cedo la palabra. Sí, quisiera referirme a la pregunta que hizo la comisionada Demis y también el comisionado Bernal, y a este punto que mencionó la relatora, vicepresidenta de la comisión, respecto a la confianza, porque me parece muy importante mencionar que no se puede tener confianza en una fiscalía que criminaliza. Ya mis compañeros mencionaron el caso Molina Teyssen. El Ministerio Público se atrevió en un caso de evidente criminalización a pedir un tercer examen de ADN aquí a la familia en Costa Rica por un caso de supuesta simulación de delito, cuando la desaparición de el niño Marco Antonio Molina Teyssen tiene sentencia nacional y tiene sentencia internacional, y esos casos no lo cierran. El caso en contra de mi persona, por haber emitido una instrucción general que decía que el delito de desaparición forzada debía investigarse y era un delito permanente. Ese es un estándar interamericano. Tengo abierta una denuncia penal por torturas que presentó otro funcionario público y ese caso no lo han cerrado, no lo desestiman. Entonces, para mí es una incongruencia desde la Fiscalía que esté atacando a funcionarios que no hemos hecho más que cumplir con nuestras obligaciones y cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, desde la sociedad civil, las agradecemos profundamente. Para nosotras son muy importantes, especialmente la recomendación que se refiere a que se debe realizar un examen independiente del funcionamiento de la Fiscalía con relación a los derechos humanos. Y también reiterar que sería muy importante para nosotros escuchar qué pasos se han dado desde el Estado de Guatemala para que este examen se pueda realizar conforme a los estándares interamericanos. Y respecto a la pregunta que hacía el comisionado, sobre por qué salió la elección de Cortes como salió. Hay problemas que son problemas normativos, ustedes los conocen, ustedes están tramitando un caso justamente por la cooptación de las Cortes. Hay problemas que se derivan de que el sistema continúa estando cooptado, entonces como que se regenera a sí mismo. Hay 3 informes de la comisión que señalan y describen el sistema de cooptación de Cortes
la falta de independencia de la Fiscalía, también la falta de independencia de altas cortes como la Corte de Constitucionalidad, y todos estos factores influyeron para que no, sobre todo en el Congreso de la República, no se respetaran los estándares interamericanos, internacionales en materia de elección de altas cortes. Y con muchísimo gusto les podemos remitir el informe de la misión de la OEA y también el informe del panel de expertos independientes. Muchas gracias. Muchas gracias a las organizaciones. Le paso la palabra al ilustre Estado de Guatemala. Muchas gracias. En primer término, debemos aclarar que la COPADE, desde el foro institucional, que es un espacio técnico conformado por más de 61 instituciones del Ejecutivo, en donde se les dan a conocer los compromisos de Estado y se requiere información sobre avances en la implementación de las recomendaciones. Esto se complementa además con espacios de diálogo y seguimiento bilateral, en donde COPADE se acerca a las instituciones para revisar sus actividades y avances en lo que respecta a los derechos humanos. Estamos a la espera del informe de país para la formulación y fortalecimiento de acciones para poder cumplir con las recomendaciones. Otro aspecto es el tema de las políticas públicas, que estamos trabajando en la política de defensores de derechos humanos y actualmente en proceso para emitir el acuerdo gubernativo. En el tema de presupuesto, el presupuesto, por ejemplo, para el Ministerio Público se les ha incrementado y prueba de ello es que tiene cobertura en todo el país. Para no acaparar todo el tiempo, sí le cedo el turno en la palabra a la Defensa Pública Penal. Muy buena tarde, muchas gracias. Para la administración actual es sumamente preocupante que se piense que el Instituto de la Defensa Pública Penal esté trabajando o participando en el diseño de estrategias apoyado con entidades militares para realizar, para provocar impunidad con estrategias maliciosas. Debo recordarles que dentro de las instituciones que formamos el sector justicia, cada una de nosotros nos desempeñamos en función a un mandato institucional. Y en el caso del Instituto de la Defensa Pública Penal, contamos con nuestro decreto, que es el número 129-97, en el cual están contempladas las facultades, la organización de la institución e inclusive el ejercicio de los defensores públicos, considerando nuestra ley interna que los abogados defensores públicos, dentro de su ejercicio profesional gozan de autonomía funcional e independencia técnica. Es lamentable creer y pensar que el hecho de ejercer una defensa técnica y hacer uso de los recursos legales que la ley nos permite para el ejercicio de la defensa de una persona sea considerado como una estrategia o un diseño de estrategia maliciosamente planteado con la intención de llevar al Estado o a las entidades del Estado a que no se resuelvan las situaciones conforme los intereses que cada quien tenemos. La defensa pública penal actúa dentro de un marco de legalidad interno y también dentro de un marco de legalidad convencional. Estamos llamados a respetar, inclusive utilizar como argumentos de defensa el derecho convencional. A mí me llama mucho la atención el hecho de que en esta audiencia se menciona mucho el tema de derechos humanos, pero yo lo percibo de manera parcializada porque ¿dónde quedan los derechos humanos de las personas a quienes nosotros asistimos? Precisamente ese es el ejercicio de la defensa técnica. Es importante que no quede en el ambiente ese sentimiento o pensamiento negativo con relación al ejercicio profesional que nosotros ejecutamos, porque
Para ello nosotros contamos con un apoyo técnico. Es decir, la institución cuenta con un área específica que nos permite a nosotros podernos apoyar como defensores públicos. En este caso particular que se señala en el documento, que es el caso señalado, el caso de la milicia, que recientemente se votó, se podría decir, o quedó sin efecto todo lo actuado en virtud de unos amparos que se plantearon y unas recusaciones. Fue precisamente por eso, proceso, y cuando uno como defensor público verifica que el debido proceso no se ha cumplido al tenor de lo que establece la norma, estamos obligados a protestar por él y a realizar las diligencias legales que sean competentes. No nos podemos quedar de brazos cruzados porque eso sería dejar en estado de indefensión a nuestros patrocinados. Eso por un lado. Y por el otro, importante es tener presente que dentro del juego o de las personas que intervienen en un proceso penal, cada quien juega un rol. La defensa pública pide, el Ministerio Público se opone y el juez es el que resuelve. De tal manera que nuestro actuar está dentro del marco legal. Tenemos, como les repito, pues normativa nacional e internacional que nos ampara en ese ejercicio. Y efectivamente, en el caso de la milicia es un tema muy particular. La defensa pública se apoyó con consultores técnicos en esta materia, no necesariamente como dice el documento, amparados o apoyados con grupos militares y mencionan a un grupo en específico. Son consultorías técnicas con especialistas, con especialidad en materia de milicia, porque nosotros no manejamos esa temática, es parte del ejercicio profesional. Nos preocupa la situación a nivel general, definitivamente, puesto que somos parte del sector justicia, pero la postura de nuestra institución es que estamos actuando dentro de ese marco de legalidad, como les repito, en un ejercicio sano, porque sí lo vemos como un ejercicio sano. Cada sujeto procesal tiene la libertad de pedir, de plantear, de argumentar y presentar los recursos que considere procedentes y válidos, y prueba de ello es que en esta oportunidad pues los jueces resolvieron de la manera en que resolvieron. Ya eso ya es responsabilidad de los jueces, no del instituto, pero nosotros no estamos encaminados ni vamos con la idea de crear impunidad, sino simplemente que se desarrolle el proceso en base a todos los principios y garantías constitucionales que, como repito, están regulados, protegidos y reconocidos en derecho interno y en normas de carácter internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto al Estado si ha concluido. Ministerio Público, quisiera tomar la palabra. Bueno, gracias. Solo primero, antes de iniciar, quisiera aclarar para que no se tergiversen ni se dé mal uso a mis comentarios o a mi argumentación. Cuando me referí a las investigaciones de casos de 20, 15, 30, 40 años, me refería a lo complejo que es el resultado de estas investigaciones, ¿sí? Y no dudo en la capacidad del personal fiscal del Ministerio Público que ha estado, quiero dejar ese contexto en claro, que el contexto en el que lamentablemente mi país se vio involucrado y que todavía al día de hoy vivimos esa secuela. Quiero mencionar con respecto al tema de las Cortes que el Ministerio Público no tiene ningún tipo de injerencia, atribución o función en la designación de las Cortes y no participó absolutamente ni en las comisiones de postulación, mucho menos en la elección de Cortes. Esos son temas que van dirigidos específicamente a las comisiones de postulación que están integrados por representantes del Colegio de Abogados, por los rectores de las decanos de las universidades de Derecho del Estado de Guatemala, del país de Guatemala. Con respecto también
al tema de la criminalización. En el Ministerio Público no se criminaliza a nadie, simplemente se atienden las denuncias que son presentadas en función de la averiguación de la verdad, que es el fin del derecho del proceso penal guatemalteco. Entonces eso quiero dejarlo claro, aquí no se criminaliza a nadie, se da respuesta a las denuncias que son presentadas. Y por último, el Ministerio Público es una institución de puertas abiertas. Y cuando me refiero a puertas abiertas es que todas las personas pueden ser atendidas. Y en este caso le doy la palabra al licenciado Noel Rivera, esto dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos. Muchas gracias. Noel Rivera Vázquez, fiscal de Derechos Humanos. Quiero comentarles que dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos existe una atención personalizada partiendo del auxiliar fiscal, posteriormente del propio agente fiscal. Finalmente, esa dupla de agente fiscal y auxiliar fiscal es el que genera los espacios de investigación dentro del marco de la debida diligencia. Sin embargo, también por parte de la jefatura de dicha fiscalía ha existido esa apertura. Se han otorgado sin audiencia previa el acompañamiento y el apoyo, y se ha escuchado las pretensiones de cada uno de los sujetos procesales que se presentan, tanto de la barra acusadora, tanto de la barra defensora, tanto de la barra querellante adhesivo, y se ha escuchado sus planteamientos con la finalidad de poder velar porque se respeten no solo los derechos fundamentales, sino también el principio de la debida diligencia. Existe una política de puertas abiertas y sobre todas las cosas, desde la Fiscalía de Derechos Humanos, efectivamente existe un compromiso de poder resolver estos procesos, motivo por el cual se ha impulsado una política que permite reducir la cantidad de procesos procedentes de la República de Guatemala y se han concentrado en la propia Fiscalía de Derechos Humanos con la finalidad de poder darle celeridad y un tratamiento especializado dentro del mismo, tomando en consideración que actualmente aún permanecen dentro de la Fiscalía un sinnúmero de auxiliares y agentes fiscales quienes han demostrado un compromiso en cuanto a sus resultados que presentan todos los meses de salidas procesales, y no solo eso, sino también en cuanto a la interacción e intervención dentro de los procesos penales que se encuentran actualmente siendo ventilados en las distintas etapas dentro del aparato de justicia, y que ha existido total responsabilidad en cuanto a la defensa no solo de los sujetos, no solo a la búsqueda de esa tutela judicial efectiva y a un verdadero tratamiento de las víctimas con total el hecho de proporcionar inclusive recursos para poderse trasladar a los distintos lugares y poner al servicio de todas las víctimas los recursos de la Fiscalía de Derechos Humanos para que se pueda evitar la revictimización. De igual manera, sí. Anterior, cualquier duda o consulta que tenga la comisión, pues por escrito esperamos las dudas que tengan o lo que no hayamos podido contestar en esta oportunidad, y con mucho gusto el Ministerio Público responderá por escrito. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las organizaciones por esta audiencia que ha sido muy útil para la Comisión Interamericana, y también muchas gracias a las distintas autoridades aquí representadas por el Ministerio Público. No me olvido de la foto, tranquila. Por las distintas autoridades aquí representadas, al Ministerio Público, a la COPADE, al Instituto de la Defensa Pública. Realmente estamos muy preocupados por la impunidad en Guatemala. No es admisible bajo los estándares interamericanos que los casos de graves violaciones de derechos humanos permanezcan en la impunidad después de 40 años. El Estado en su conjunto es responsable por esta situación y las víctimas y los familiares no pueden seguir esperando. Quiero dejar aclarado en nombre de la Comisión Interamericana y de la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia que de ninguna manera nosotros sostenemos que debe haber vulneración de garantías judiciales en estos casos, de ninguna manera, pero lo que no podemos avalar es la impunidad. La impunidad duele, la impunidad genera violaciones en las víctimas y no podemos desde el Estado y desde los organismos internacionales de protección mirar para otro lado. Requieren nuestro acompañamiento, nuestra prioridad. Estos casos requieren prioridad de parte del Estado y no lo estamos mirando, no lo estamos viendo, no lo estamos advirtiendo. Las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana en sus observaciones preliminares pretendieron ayudar al Estado de Guatemala a encauzar
la situación y no vemos hasta el momento de parte de ninguna de las autoridades un plan de trabajo, como decía la comisionada Denise, caminos concretos que apunten al cumplimiento de esas recomendaciones. Tampoco nos dijeron que esas recomendaciones no corresponden, ¿no? Las organizaciones acá están diciendo que sí, que son las que se necesitan para mejorar la situación de derechos humanos. Y no estamos viendo de parte del Estado, de ninguna de las autoridades del Estado, vías lógicas o un camino o un plan de trabajo destinado al cumplimiento de esas recomendaciones. Volvemos a poner a la Comisión Interamericana a disposición. Ustedes saben, el Estado de Guatemala sabe, las organizaciones de Guatemala saben que estamos a disposición y realmente aspiramos a que se generen en Guatemala espacios de articulación, de diálogo, de participación ciudadana. Tienen una sociedad civil muy fuerte, tienen comunidades indígenas muy fuertes, que tienen muy claro para dónde tiene que ir el país. Es una lástima que no las aprovechen y que no generen esos espacios de articulación y de fortalecimiento del Estado democrático dentro de Guatemala. Estamos desde la Comisión Interamericana buscando ayudar en ese sentido. Les voy a pedir, si quieren prender sus cámaras para que podamos sacarnos una foto para las redes de la Comisión Interamericana. Gracias. 1, 2, 3. Y avisar que, por supuesto, en los próximos meses estaremos concluyendo el informe de país y con mucho gusto estaremos presentándolo en Guatemala para seguir ayudando en este camino tan difícil que es el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en el país. Los saludo, las saludo a todos con mucho respeto y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.